Lo que nos da de estar en la palabra, de tener esos espacios también de comunión, de aprendizaje. Y vamos a culminar esta serie del noviazgo, que es nuestra oración, que haya sido edificación para todos. Y entender que dentro del noviazgo, hoy viendo el proceso, que es la última P que vamos a estar viendo, vamos a darnos cuenta que como iglesia estamos todos vinculados en esto. Y es el propósito de equipar a los solteros, pero también equipar a los padres con los principios bíblicos que el Señor nos da en su palabra. De manera que, amados solteros que están aquí, ustedes son responsables de hoy en adelante porque ya fueron instruidos con la palabra. Ya fueron enseñados, fuimos enseñados por la palabra, de manera que ahora la pelota está en su cancha y ustedes deciden cómo aplicar también estos principios bíblicos a su vida. Acompáñenme en una oración, que el Señor sea guiándonos en esta mañana, sea direccionándonos en todo lo que charlemos. Amado Padre, a ti damos las gracias, la gloria a ti, por la bendición de poderte conocer, por la bendición de poder estar en iglesia, con el propósito, Señor, de que tú nos has llamado para una cita, para alabarte a ti, para ser edificados, para ver a nuestros hermanos, Señor, y estar en pro de los otros también, para ayudarnos, para animarnos, para estimularnos. Gracias porque es tu deseo, Señor, el que estemos juntos. No nos has dejado sueltos ni solos, sino nos has dejado en iglesia. Y hoy esta iglesia local, Señor, nos reunimos en pro de también ser edificados por tu palabra, Dios. Y clamo a ti, Señor, que me guíes, me ayudes y me direcciones también en este tiempo que estaré compartiendo la palabra, que sea de edificación, que pueda haber claridad en mis labios, que tú me ayudes a comunicar de la mejor manera, Padre. Y oramos, Señor, por los solteros, que puedan tener esa paciencia, que puedan crecer en esa piedad, en la pureza, en la santidad también. Y que cada uno de nosotros, Señor, aún dentro del contexto donde tú nos tienes, sea casado, sea soltero, sea el estado civil en el que estemos, Padre, que hallemos la plenitud y la satisfacción en ti. Y no la busquemos en nada deseo en este mundo, sino a ti, como lo decía el salmista. Y oramos, Padre, pidiendo tu guía y tu dirección. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, a lo largo de esta serie de enseñanzas hemos visto varios principios. Pusimos el fundamento y vamos a ver la última P, que es el P de proceso. El primer principio que estuvimos viendo es la separación. Dios quiere que nosotros como iglesia no nos amoldemos al mundo. De manera que el noviazgo cristiano no lo vamos a llevar a cabo como todo el mundo lo hace, como todo el mundo lo piensa, ni con las mismas expectativas, ni con las mismas metas. Veíamos una definición del noviazgo al comienzo, que en el noviazgo sin Cristo, sin Dios, ¿sabes cuál es la meta? No hay. La recreación, el entretenimiento. Pero en Cristo hay una meta que es el matrimonio. Entonces, principio de separación. Después estuvimos viendo el principio de la piedad. Es importante que cada uno de nosotros, no solo los solteros, sino cada uno de nosotros como individuos crezcamos en una devoción pura a Cristo, en buscar complacerle a Él, en lugar del yo. La pureza, otro principio que todos como iglesia lo necesitamos, y es no proveer para los deseos de la carne. Dentro de los procesos de noviazgo en el mundo se provee para mucho, para la fornicación, viven en pro de sus deseos, pero en Cristo podemos decir no a los deseos de la carne, de manera que el principio de la pureza. Patricentrismo, que no es un medicamento ni una enfermedad, sino es que los padres, las autoridades tienen un papel importante dentro de este proceso. Aparte de supervisar, también guían bondadosamente a estos jóvenes, a estos solteros. También tenemos el principio de la preparación. Entonces, estar preparado espiritualmente, pero también vocacionalmente. Y el último que estuvimos viendo hace 8 días atrás es la paciencia. Si usted llega en este momento y dice, uy, yo no vi todo eso, la ventaja que tenemos hoy día es de los recursos de internet,
que están los principios bíblicos, ustedes pueden acudir a ellos, pueden ver el video y refrescar también la memoria y poder aplicar todos esos principios. De manera que hoy entramos en lo último, que es el proceso. ¿Cómo es la aplicación de todos esos principios bíblicos en un proceso? De manera que parte del liderazgo queremos compartir con ustedes lo que como iglesia el Señor nos guió y nos orientó, después de estar orando, a poder dar una dirección y una orientación en este proceso tan importante que es el noviazgo. Vamos otra vez a la definición de noviazgo. ¿Qué es un noviazgo? Es una relación transitoria entre un hombre y una mujer que desean conocerse mejor, guardando los límites de pureza para ver si llegan a casarse. Y ahí tengo todo destacado: conocerse mejor, límites de pureza, pero también la meta clara que es el matrimonio. Otra definición dice un periodo de tiempo de preparación de un hombre y una mujer con miras a casarse. Usted busca la definición de noviazgo en Google y le va a aparecer otra cosa totalmente diferente y opuesto a esto. Entonces, la meta del matrimonio, ¿qué es? El matrimonio. La meta de un noviazgo es el matrimonio. Damos por sentado que como es un matrimonio cristiano, estamos hablando entre dos creyentes. Entonces, entre un hombre y una mujer que tienen la piedad, aman al Señor y tienen esa meta del matrimonio. No podemos aplicar el noviazgo cristiano en un yugo desigual. No aplica el noviazgo cristiano en un yugo desigual, porque cada una de las partes, la parte que no conoce al Señor, que no teme al Señor, va a ir totalmente contraria y en oposición a los principios de la palabra, y sabemos que no es la voluntad de Dios que estés en un yugo desigual, y es una relación que va a terminar muy, pero muy mal. Vamos a guiarnos por lo que dice Génesis capítulo 24 para establecer este proceso en el que vamos a estar vinculados aquí. Génesis 24, vamos a que me acompañen allí y vamos a darnos cuenta la primera parte de ese proceso. ¿Cuál es la aplicación práctica del proceso? Hoy no tengo todas las citas bíblicas en la pantalla, de manera que ustedes van a tener que buscar en sus Biblias. ¿Cómo comienza el capítulo 24 de Génesis? Entendemos que a Abraham Dios le dio una promesa, la promesa de que benditas en ti serían todas las familias de la tierra. Dios no le había dado un hijo, tardó un buen tiempo, el Señor lo iba preparando porque él iba a ser el padre de una gran nación y que de esa nación vendría el Salvador. Como tal, viene su hijo, después del tiempo perfecto que Dios tenía para con ellos, para con Abraham y para con Sara, su esposa, y finalmente nace Isaac. Su esposa de Abraham, muere, Isaac está triste. De manera que Abraham, pensando en todo esto, dice: ya mi hijo está en edad de casarse y mira lo que él va a hacer. Es importante para Abraham y es de vital magnitud esa decisión, que él no lo toma a la ligera. Lo primero que necesitamos entender, y la primera parte del proceso, es que la iniciativa comienza con la familia del varón. ¿Cuántos de acá tienen varones hijos? Hijos varones. Eso. Debemos prepararlos para el papel de varón, y también, amados padres, deben preparar a sus hijas para el papel de mujer, pero entender que como padres debemos ser muy intencionales en todas las cosas, y sobre todo en esta decisión tan trascendental, de manera que la iniciativa debe venir de la parte de nosotros que tenemos varones. ¿Cómo se ve? Génesis 24, y vamos a leer versículos 1 al 4. Dice: era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos entre las cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Lo primero que hace Abraham es entender que su hijo no podía tener una mujer de las cananeas donde él habita. Lo tenía claro que no podía haber yugo desigual, porque iba a formar una nación y de ahí vendría el Salvador, de manera que él le dice a su criado: ve, ¿a dónde? A mi tierra y a mi parentela, y de allí tráeme una mujer para mi hijo. El principio que debemos entender aquí es que la iniciativa comienza
en la familia del varón. La iniciativa no debe venir de la mujer. Es triste cuando vemos mujeres con iniciativa. Y Proverbios 7 describe muy bien a este tipo de mujeres. Nos describe una mujer con una iniciativa que sale al encuentro, que lo toma, que lo besa. ¿Y saben cómo describe Salomón todo esto? Es una trampa. De manera que en Proverbios 7 tenemos a un padre que enseña a su hijo acerca de ese tipo de mujeres con iniciativa que nosotros llamamos hoy día, coloquialmente acá en Colombia, son mujeres lanzadas. ¿Y sabes qué dice Salomón? Apártate de ellas. La iniciativa, y desde el mismo proceso del noviazgo estamos modelando un liderazgo también en el varón y en la familia del varón. De manera que, amados jóvenes, si ven mujeres lanzadas que se le insinúan, apártate de ellas. Te están tendiendo un lazo, una trampa. Y amadas mujeres, jovencitas, piadosas, amadas doncellas de la Iglesia Bautista del Tunal, no tomen la iniciativa en este proceso. Su labor es orar, esperar y confiar en el Señor. Y Dios se traerá a un varón que ame al Señor primeramente y que te ame a ti. Tú no debes estar buscando y buscando a los chicos para ver con quién me voy a casar. La iniciativa comienza del varón. La iniciativa comienza de la familia y Abraham está pensando, mi hijo necesita casarse, y él toma la iniciativa, de manera que llama a este siervo y le dice, mira, y hay un juramento, culturalmente le pone la mano debajo de su muslo y le dice, mira, júramelo. El criado le dice, bueno, ¿y qué tal que yo voy allá y ninguna se quiere venir? Entonces Abraham le dice, estarás libre de este juramento. Pero notemos que Abraham también descansa en muchas cosas claves. Y lo primero que Abraham descansa en el versículo 7, me salto un poquitico, versículo 7 dice así, Jehová Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, Él, ¿quién es Él? Dios, enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá, mujer, para mi hijo. Lo primero que tiene Abraham claro es, tiene la iniciativa, hay que buscarle una mujer para mi hijo. No puede ser una mujer cananea porque no tiene temor de Dios y será un yugo desigual para mi hijo. De manera que él sabe a dónde tiene que ir. Pero también descansa en que Dios enviará a su ángel. Amados varones y amados solteros de aquí, amados padres, descansemos en que Dios va a estar guiando. Dios estará adelante con su ángel guiando esa decisión en mi hijo, en mi hija. Esa decisión, amado soltero, debe ser guiada por el Señor. Pero también, todo esto está descansando sobre la oración. Voy a leer versículo 8 en adelante, y dice, si la mujer no quisiera venir en pos de ti, serás libre de mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino llegó a Mesopotamia, en la ciudad de Nacor, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, a la hora que salen las doncellas por agua, y dijo, oh Jehová. ¿Qué hizo Eliezer? Versículo 12. ¿Sabes qué está haciendo él? Sale con todo su montón de camellos y llega al lugar donde Abraham le había dicho, y lo primero que él hace es orar. Si hay algo que es indispensable para esta decisión tan trascendental es la oración, y no la oración específica del soltero, sino los padres, y como padres debemos comprometernos a estar orando por esta decisión tan importante. Eliezer, que no era una persona como que Abraham dijo, ay, cualquiera que venga y me ayude, no, Abraham sabía el carácter de este varón, sabía que era un varón con experiencia, sabía que era un varón temeroso de Dios. Miren lo que hace en el versículo 12 este siervo. Bueno, yo digo que es Eliezer, pero siempre lo describe como un criado. Dice versículo 12, y dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy un buen encuentro. Y haz misericordia con mi señor Abraham. Y aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella, a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac.
y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Este siervo tenía temor de Dios. Y la iniciativa comenzó en la familia del varón, pero también lo que nosotros necesitamos notar es que descansa sobre la oración. Como padres necesitamos estar orando y amados solteros también tienen que estar orando por esta decisión tan importante. Y este criado, este temeroso de Dios, descansa en el Señor, pero también sabe a dónde buscar. Eso es importante. Lo que nos menciona este varón, y no quiero que los solteros estén orando por señales, ¿no? Como estas. Señor, la que yo le entregue un regalo y me diga gracias, esa es. Señor, la que me mire y me devuelva la mirada, esa es. No, es una oración buscando y observando en dependencia del Señor, que cumpla con esas características, que el Señor te guía a ella, de manera que descansamos en la oración y que el ángel de Dios va delante de ti para tomar esta trascendental decisión, valga toda la redundancia. De manera que este criado sabe a dónde ir. ¿Y sabe a dónde fue? Dice el versículo 11, que fue al pozo. Y fue al pozo porque culturalmente las mujeres, y en especial las doncellas, iban a sacar agua de allí. Él ora, Señor, por favor, dame hoy un buen encuentro. Y hay un libro para solteros que se llama Un buen encuentro, que también lo pueden leer. Está en las librerías cristianas, muy barato, y habla de Génesis 24 y los principios bíblicos ahí en pro del noviazgo también. De manera que la oración es vital. Y descansamos en primeramente esto. Y este siervo sabía en dónde buscar. A veces me preguntaba un chico, ¿dónde busco? Hermano, aquí en este contexto. Si queremos y sabemos que nuestros hijos no se pueden juntar con personas que no teman a Dios, ¿en dónde deben buscar? En la iglesia, en la congregación. Allí es donde deben estar buscando. Es una necesidad legítima y es una oración legítima. Tristemente el soltero sufre de mucho bullying en la iglesia. Y se burlan y tal vez empezamos y participamos aún de todo esto burlándonos de los solteros. Pero no debemos ser así. Debemos orar por ellos. Orar porque si quieren y tienen el anhelo de casarse, que se conozcan, y qué mejor que conozcan y que se casen en el Señor con mujeres, con varones piadosos aquí en la congregación. Entonces es trascendental dentro de la oración también estar observando. Y el criado sabía por qué iba a ese lugar y sabía qué debía observar en una mujer. Tristemente, ¿qué es lo que observa el mundo y la sociedad? ¿En qué se fijan? En lo físico, en la apariencia, en cómo se viste, en cómo se ve. Y amadas mujeres, la Biblia habla y dice que el corazón de la mujer debe ser apacible, su carácter dulce. Lo externo y lo físico es fácil de observar, pero donde debemos apuntar es a observar el carácter. Así que, amados varones solteros, oren, pero también observen cuidadosamente. Y las amadas solteras también deben estar orando y observando y en espera. Están esperando a ser halladas. ¿Qué hizo este Eliezer? Oró y dijo, bueno, aquí, la mujer que saque su cántaro y me dé de beber, y dé también de beber a mis camellos. ¿Cuántos camellos llevaba este criado? Leímos en versículo 10 que llevaba 10 camellos. Entonces, notemos, ahora sí, versículo 17. Entonces el criado corrió hacia ella. Bueno, leo desde antes porque si no quedamos perdidos. Versículo 15. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, nota, estaba orando y termina de orar, y ¿quién sale? Dice, aquí Rebeca, que había nacido de Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Mira lo que hace. ¿Qué pidió él? Agua. Por favor, dame de tomar. ¿Qué hizo ella? Versículo 18. Ella respondió, bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Dicen los estudiosos que un camello sediento puede beber 135 litros de agua.
en 13 minutos. En ese caso tenemos 10 camellos, entonces los matemáticos de acá, ¿cuántos litros de agua? 1350 litros. Cada litro de agua pesa ¿cuánto? 1 kilogramo. Ahora, si el cántaro pesa tal vez otro kilo, esa mujer tenía que ir 100 veces a sacar agua al pozo. ¿Qué estaba observando? Y cargando un peso superior a 10 kilos y dándole de tomar a los camellos que beben bastante agua. ¿Qué estaba observando este criado en esta mujer? El carácter de esa mujer, su servicio, su diligencia. Este varón, ¿cómo queda después de todo esto? Versículo 21 dice, y el hombre estaba maravillado de ella, callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. De manera que esta Rebeca le esperaba un trabajo duro, arduo, porque tenía que ir muchas veces al pozo para sacar agua, lo cual ella misma se ofreció, si notaron eso. Él simplemente le pidió agua de beber y ella se ofreció a darle a todos los camellos. De manera que en nuestra oración específica debemos ser también observadores del carácter. Y este criado estaba observando las cualidades de carácter de esta mujer. Entonces, una vez que es observado, y tal vez todo varón debería tener varias candidatas por las cuales, sí, mira, esta mujer es piadosa, esta también, Señor, guíame. Y es legítimo estar orando y observando. Pero cuando ya el Señor te va inquietando, tu oración debe ser más específica. Y orar por una persona en específico, por una mujer en específico. Y las solteras también pueden estar orando por un varón en específico, si el Señor les está guiando a eso. Notemos que hasta este punto del proceso no ha habido comunicación, como lo hace el mundo de, hola, ¿cómo estás? Me gustas mucho, ¿te gustaría salir conmigo? Así no comienzan los procesos de noviazgo cristiano. Los procesos de noviazgo comienzan en oración, eso allá en el mundo se hace de esa manera, pero aquí en la iglesia del Señor no se hace de esa forma. De manera que es importante oración, dependencia del Señor, guía del Señor. Luego se estará orando específicamente. ¿Qué seguirá después? Se debe buscar consejo en las autoridades. Romanos capítulo 13 nos dice que las autoridades son puestas por Dios y es indispensable acudir a ellas para buscar consejo. Allá en el mundo, las autoridades no se tienen en cuenta, yo decido, porque es que es mi decisión, yo me voy a casar con esa persona, yo voy a juntarme con esa persona, la decisión es mía. Pero en el Señor es importante tener en cuenta las autoridades. Así que animamos a que, amados solteros que están aquí, tengan la confianza en Dios de que usará a tus padres imperfectos y pecadores en este proceso. Muchos se preguntarán, la primera autoridad que tiene toda persona aquí son sus padres. La primera autoridad que Dios ha puesto son sus padres, de manera que a quien primeramente deben acudir es a sus padres a pedir consejo. Pero muchos se preguntarán, ¿qué si mis papás no son creyentes? ¿No debo buscarles? Sí, debes honrarlos y saber que si son creyentes, Dios te los puso y son autoridad sobre ti y puedes pedirle consejo. Pero también, si no son creyentes, pues también filtra ese consejo con autoridades espirituales. Busca a los hermanos maduros dentro de la congregación, hermanos líderes también de la congregación, ancianos. Puedes buscarlo, hermanos maduros también te pueden dar un buen consejo. ¿Saben qué es esa imagen de la que tenemos aquí? Tenemos a un Booz que él pidió consejo. Él preguntó, y Booz es una persona madura. Y él preguntó, ¿quién es esa chica? Le preguntó a todo el mundo, ¿quién es esa chica? Él se enteró y se llegó a dar cuenta y la conclusión fue, es una mujer virtuosa. Él tenía esa inquietud, de manera que, amados solteros, oren. Después de que han orado y que tengan esa inquietud y estén orando específicamente, busquen consejo en alguien. Primeramente a tus padres, pero también busca consejo en autoridades espirituales que te puedan orientar. ¿Por qué? Porque es importante buscar consejo. Porque mientras tú estás observando a esa chica, observando a ese chico, tienes el ideal y tu pensamiento totalmente nublado y no eres tan objetivo. En cambio, una persona madura te va a decir, una mamá te va a decir, mi hijo, mira, tengo en cuenta todas estas cosas, porque la mujer observa mucho a las otras mujeres, sabe el carácter y lo observa desde una perspectiva mucho más objetiva.
no con el sesgo de los sentimientos que tienes tú como soltero. Entonces, en ese paso animamos a que el varón que está llevando a cabo la iniciativa en todo este proceso acuda a alguna autoridad. Primeramente sus padres, pero también en caso de que sus padres tal vez no sean tan maduros o sean incrédulos, también pueda buscar una autoridad espiritual. De manera que ahora, ¿quién está orando? Inicialmente estaba orando el soltero, el varón soltero, pero ahora también la autoridad a la cual él buscó, su padre o el anciano de la iglesia, una persona madura de la iglesia, también ya sabe. Y ahora, ¿qué más? Se une en oración también con él en esa petición sentida en búsqueda de la voluntad de Dios. ¿Qué sigue después? ¿Qué seguirá después? Miremos lo que también nos dice el pasaje, versículo 33. Notemos que después de Génesis 24, versículo 33, pero permítame darles un poquitico del contexto. Después de que el siervo va y sus camellos beben, él es la chica y habla con ella, le da unos detalles, le dice, bueno, me puedo hospedar en tu casa, ¿de quién eres hija? Entonces, de manera que ya le alistan todo, este varón se va a hospedar en la casa del padre de Rebeca y alista todo para allá. ¿Y sabes qué hace este criado? ¿A quién busca? Va a buscar a las autoridades de la chica. Va a buscar a las autoridades de la chica, que en ese caso son su padre y su hermano. Y va allá y les cuenta todo lo que ha pasado, todo lo que ha acontecido. Pero tenemos una variable aquí. El soltero ha orado específicamente, está inquieto por esa chica, ha pasado unos buenos meses porque ha orado específicamente por esa persona, ha pedido consejo, la persona le dice, mira, sí es una persona madura, está creciendo en el Señor, es una buena candidata, sigue orando por ella y viene el paso. ¿Qué hago? ¿Hablo con la chica o hablo con los padres de la chica? Hay muchas variables en esto y realmente es mucha dependencia del Señor, pero también hay que analizar muchos aspectos de la madurez también de los padres para saber, y la madurez también de esa chica para determinar con quién ir. De manera que lo que animamos a los solteros de aquí es que busquen consejo entre el liderazgo de la congregación y poderle orientar mejor en qué paso dar. Si habla con la chica directamente o habla con los padres. Igual tiene que hablar con los padres. Pero lo que estamos determinando es con quién habla primero. Entonces, ¿qué hizo este criado? Versículo 33, dice así de Génesis 24, y dice, y le pusieron delante de comer, mas él dijo, no comeré hasta que haya dicho mi mensaje, y él le dijo, habla, hablando con el padre y con el hermano, y le cuenta todo su proceso. Mira, es que mi criado Dios le ha bendecido, él me hizo un juramento, dijo que quería una esposa para su hijo, y le cuenta todo el proceso, le cuenta cómo conoció a su hija, y toda esa historia está contenida desde el versículo 34 hasta el versículo 49. Mira lo que dice el versículo 49, dice, ahora pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi Señor, declarádmelo, y si no, declarádmelo y me iré a la diestra o a la siniestra. Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron, de Jehová ha salido esto, no podemos hablarte malo ni bueno. Aquí tenemos a este criado que está hablando con las autoridades de esa jovencita. Sus autoridades también la van a tener en cuenta porque la decisión final recae sobre ella. ¿Se acuerdan cómo lo vimos hace unos domingos atrás? Que le preguntan, ¿tú quieres ir? Y la decisión final cayó sobre Rebeca. Pero aquí tenemos a este varón que está acudiendo a las autoridades puestas por encima de esa chica. Inicialmente son sus padres, pero también, caso de que, ¿qué pasó si mis papás están muertos? Esa chica tiene autoridades en su iglesia con las cuales también se debe tener en cuenta en este proceso. De manera que si la chica, finalmente en este caso de Rebeca, ya determinó si voy a ir, después de que el criado habló con sus autoridades, después de que la chica consintió en esta decisión, iniciaron ya este proceso que posteriormente terminaría en el matrimonio entre Isaac y Rebeca. ¿Qué queremos nosotros? Que siendo guiados por el Señor, después de todo este proceso de oración, después de haber hablado con las autoridades y con la chica, puedan iniciar un proceso de amistad más cercana, de amistad más estrecha, de amistad en que van a estar conociéndose más cercanamente. Notemos que el papel del papá es supremamente importante.
El padre de la chica puede frenar el proceso, a decir, vino este chico, pero no es tan maduro, tal vez no es conocedor del Señor, mejor espera. Y el padre tiene toda la autoridad para decir, no, no con tu hija, no, no con mi hija. Ese padre también tiene la autoridad para decir, no busques a mi hija porque ella tiene otra vocación. Ella tiene otro llamado, ella quiere estar soltera. Primera de Corintios capítulo 7, no perdamos Génesis 24 porque volvemos ahí. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 36 al 38. Primera de Corintios 7, 36 al 38, el apóstol Pablo está contestando muchas inquietudes acerca del matrimonio, y en este caso estaba hablando, ya lo vimos la vez pasada, algunas características del soltero, algunas características del casado, y contestando algunas incógnitas acerca de todo esto. Pero notemos que dentro de este texto nos habla del padre. Dice el versículo 36 de Primera de Corintios 7. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija, ¿a quién está hablando? Al padre. Para su hija virgen que pase ya de edad y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar su hija virgen, bien hace. Entonces el padre, guiado por el Señor y también en consentimiento con la hija, si la hija tiene una vocación y un llamado para estar en contentamiento, en su soltería y servir al Señor de esa manera, y el padre dice, no busquen a mi hija, le dice a los pretendientes de su hija, no lo busquen porque ella no se quiere casar, el Señor le ha puesto en su corazón, por favor, respétalo, bien hace, bien está. El padre está vinculado totalmente en ese proceso con su hija. Hay que respetar las autoridades puestas y todo varón soltero también tiene que hablar con esa autoridad, porque esa jovencita está bajo el techo y la tutoría de unos padres. En una ocasión un hermano decía, ¿usted sería capaz de entregarme las llaves de su camioneta, de su moto? Y los varones aquí lo pensarían, ¿no? Dirían, uy, no, pero es que qué tal que la estrelle, qué tal que me la dañe. Pero ¿saben? Usted sí entregaría el corazón de su hija a cualquier varón que se le aparezca ahí. Cuando usted no impide, cuando usted no guía, no orienta a su hija en un noviazgo. Si entregamos el corazón de nuestra hija, pero no estamos dispuestos no estamos dispuestos a entregar una camioneta o un vehículo. También hay que hacer una aclaración importante. En una ocasión un chico estaba llevando a cabo todo este proceso en oración, estaba orando por esa chica, y entonces de un momento a otro le dijo a la chica, ven, te invito. Y la llevó a un parque, y ella le pidió matrimonio. Ya había hablado con las autoridades, le habían dado el aval, pero la chica no sabía absolutamente nada del proceso. Y la chica quedó toda como choqueada y sorprendida. ¿Saben por qué? Porque nunca se habían cruzado, nunca habían charlado. El chico ni siquiera se había acercado en una amistad a esa jovencita, simplemente la había observado de lejos. Y la chica quedó toda sorprendida y dijo no. De manera que el ánimo que es, amados jóvenes y solteros, interactúen, conózcanse, compartan, salgan en grupo, interactúen sanamente. Necesitamos también fortalecer todo esto como iglesia y que puedan tener esos espacios de compartir en pureza y en santidad. No que la primera conversación sea de pedir matrimonio, sino ya ha habido una observación, ya ha habido todo un proceso, ya has sido guiado por el Señor, ya has pedido consejo y todo el Señor lo va a ir encaminando, y también que puedan decir aquí, como dijo Labán, de Jehová ha salido todo esto. Si todo el proceso se lleva bien, el Señor va a ir alineando cada una de las partes en pro de este proceso. Entonces, a partir de aquí, ya cuando se ha hablado con las autoridades, ya sean los padres de la chica, autoridades espirituales, y se consienten que comiencen una amistad cercana, pues los padres fijarán unos límites para ellos. Entonces determinarán cuánto tiempo van a compartir, en dónde serán esas visitas, y yo animo a los padres a que no los dejen salir a solas a sitios, a recintos que estarán oscuros, sino que puedan compartir en contextos familiares, en contextos de iglesia, y en lo posible que estén siempre en grupo. Pero si ustedes padres, conociendo el carácter de su hija y la madurez de sus hijos, puedan consentir en que salgan a cierto sitio a comer juntos, es decisión de ustedes les fijan los límites. Ustedes le fijan los límites, si la puede llamar, a qué hora la puede llamar, si le puede escribir.
¿Cuánto tiempo le puede escribir? Hermanos, protejamos. Los padres somos protectores y debemos proteger en todo esto. Y es allí, cuando comienza esa amistad cercana, que ustedes deben preguntar. Allí es donde sí deben hablar. Allí es donde sí deben conocerse. Usted le pregunta, ¿cómo pones el papel higiénico en el baño? ¿Con el papel hacia allá, o hacia la pared o hacia acá? ¿Cómo sacas la crema de dientes? Si es de la parte de abajo o es de la mitad. Porque esas son cosas que molestan cuando son casados. Cosas que deben preguntar. No, deben fijarse y preguntar en su carácter, en cosas mucho más específicas. Notemos que ya han observado. No es como que no sabe nada de esa persona y entré en una amistad cercana. No, ya conoces mucho de esa persona, pero vas a conocerla más profundamente. Pregúntale, ¿dónde te gustaría vivir? ¿Cómo es su familia? ¿Quisieras tener hijos? ¿Cómo manejas el dinero? ¿Cómo solucionas tus problemas? ¿Eres un buen mayordomo de tu tiempo, un buen mayordomo de tu dinero? ¿Cómo es tu tiempo de comunión con el Señor? ¿Cómo estás aprendiendo de la palabra? ¿Qué luchas tienes? ¿Luchas y batallas tal vez con la pornografía? Esas cosas son importantes. Y es importante también que las familias se conozcan. Nos unimos en matrimonio, pero también nos unimos como familias. Y es importante generar esos lazos de nos invitamos a almorzar, venga, nos conocemos, y que los padres, tanto el soltero como la soltera, estén totalmente involucrados y creando esos espacios para que estos chicos puedan conversar. Allí es cuando sí necesitan un involucramiento y necesitan mayor cercanía. Entonces, lo ideal sería que compartieran en espacios familiares, en espacios abiertos, en espacios de iglesia y que no estuviesen solos y sobre todo en habitaciones, en apartamentos solos o aún en cines, lugares oscuros y solos. Mejor no estar. Eso es tentarles a que se adentren en caricias, a que caigan en fornicación. Entonces, ya como todas las partes están involucradas, las autoridades del varón, las autoridades a quienes él ha pedido consejo y ahora también lo saben, las autoridades de la chica, más personas están orando por todo esto. Están orando, se están conociendo, están compartiendo más de cerca, como amigos cercanos. Y ahora, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué seguirá en ese paso? Se establece un compromiso. Después de que el Señor ha confirmado y ha guiado absolutamente todo, finalmente dice, nos comprometemos. Entonces pide la mano de su hija, dice, quiero casar con su hija, y se establece un compromiso. A partir de este momento, después de ser guiados por el Señor y en su buena voluntad, hasta que se case, se genera ese compromiso estableciendo una fecha de matrimonio. ¿Cuándo te vas a casar? ¿Cuándo será ese momento? Y es en ese mismo instante es cuando entramos todos aquí, porque se va a socializar el compromiso formal de fulano y fulana, se van a casar para tal fecha. Amados hermanos, oren por estos solteros, oremos por ellos. Hay un involucramiento y una socialización a la iglesia también. Entonces, iglesia, es importante que conozcan todo este proceso porque ustedes están vinculados en esto. Primeramente en oración, guiándonos y orientando también, aconsejando a los chicos, pero sobre todo también ayudándoles a guardar. Es en este momento cuando comienza ese periodo que la Biblia lo expresa como desposados, como comprometidos. Y oficialmente a partir de aquí comienza el noviazgo cristiano. Es allí cuando ellos recibirán un acompañamiento prematrimonial. Pero dentro de todo este proceso seguirán los límites de pureza, de santidad y se guardarán también de caricias, de besos. Porque qué chévere es cuando Pastor Miguel pase aquí al frente y diga, fulano puede besar a la novia. Y que ese sea el primer beso. Y dirá, ¡oh, qué loco! Sí, ¿por qué se dice ahora puede besar a la novia? Porque se supone que antes no lo podía hacer. De manera que nosotros debemos guardarnos en pureza, guardarnos en santidad y que todo este proceso sea de bendición. Recordemos, aquí tenemos en Génesis 24 una virgen guardada, que finalmente el Señor guía todo y decide ir a casarse con Isaac.
¿Y qué hacen sus padres? Versículo 58, Génesis 24, 58. Dice así: y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. Entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana, y a su nodriza, y al criado de Abraham, y a sus hombres. Versículo 60, y bendijeron a Rebeca, y le dijeron, hermana nuestra, sé madre de millares, y posean tus descendientes la puerta de tus enemigos. Cuando se hace un proceso conforme a la voluntad de Dios, aplicando los principios bíblicos, ¿sabes qué hay? Hay una bendición. Hay una bendición de parte de Dios. Sé que todo este proceso te va a parecer, pusieron la vara altísima. Es muy radical. Es imposible de cumplir. Déjenme decirles que el Señor nos anima en pureza y en santidad a ser radicales. La santidad y la pureza no es tibieza. Él le dice, sean santos porque yo soy santo. Y en una comunión con Dios y con la motivación verdadera de agradar a Dios, es que hacemos las cosas. Así es que, amados solteros, ¿a quién quieren agradar? ¿A tu carne y satisfacer tus deseos de besos, de caricias y terminar en fornicación con un embarazo no deseado? ¿O le creerás y confiarás en Dios y tendrás un proceso en bendición? Finalmente, después de ese proceso matrimonial, de ese proceso de noviazgo, se casan, hay una boda y finalmente inicia la vida matrimonial. Y ahora voy a expresarlo en este cuadro. Este cuadro está en mi estado de WhatsApp para los que lo quieran tener o me escriben y yo con mucho gusto se los comparto. Está resumido todo lo que estoy charlando en la mañana de hoy. Entonces, muchas preguntas surgen en todo este proceso y traté de recopilar las más que pude. Una pregunta es, ¿qué límites se deben tener en la relación de amistad? Notemos que la amistad comienza desde la oración y se vuelve una amistad cercana cuando ya ha habido el acompañamiento, el aconsejamiento y se ha persistido en una oración específica y hay una amistad más cercana. Pero dentro de todo ese proceso, ¿qué hay? Hay límites también. ¿Qué límites se deben tener? Y yo hice un video la semana pasada acerca de los límites entre el sexo opuesto. De manera que yo debo tratar a esa jovencita, como dice 1 Timoteo 5:2, como hermana con toda pureza. Debemos tener un trato en cuanto a lo físico lo más distanciados posible. El saludo en la mejilla, tal vez un abrazo y eso dependiendo de la madurez que cada uno de ellos tenga. ¿Saben por qué? Porque, amados varones, ustedes sean sinceros con esa otra chica. Somos mayormente estimulados con las caricias, con el contacto físico. Las mujeres pueden pasar desapercibidas en muchas cosas como, ay, esto es tan chévere, simplemente es un abrazo y es muy sano. Pero en el corazón del varón, en el cuerpo del varón, en la mente del varón, están pasando muchas cosas. Así es que, amadas mujeres, cuiden también al varón en este proceso y procuren y eviten de toda manera el contacto físico. Si se les fija un límite, ¿sabes cuál es esa línea que se fija el límite? Es la fornicación. ¿Tú cómo andarías? ¿Qué tan lejos de ella? Si tú vas a un zoológico y hay un león y hay una cantidad de letreros que dice, cuidado, león, y de pronto la malla no es tan fina, ¿tú qué tan lejos, qué tan cerca estarías de esa malla? Estaría lo más distanciado porque hay un león peligroso. Pero tristemente nos gusta a veces coquetear y jugar en hasta qué punto llego sin que es pecado. ¿Hasta qué punto llego? ¿Qué límite llego? Sin pecar, sin caer en fornicación. De manera que si la línea de peligro está ahí, aléjate lo más que puedas. Si la fornicación está ahí a un paso y cuando ya se entran en todo este proceso, los sentimientos van a crecer, las emociones van a crecer y van a sentirse mayormente tentados. Aléjense de la fornicación. Dice la palabra, huid de la fornicación. ¿Qué tan lejos estarás de esa línea que marca el pecado? Y también deben cuidar sus palabras y guardar sus emociones en el sentido, uy, es que me gustas tanto, uy, es que esa pinta, y hablar tanto de sus sentimientos y de sus emociones en todo ese proceso de amistad. Deben cuidarse y guardarse también en eso. Otra pregunta, ¿qué si estamos en una relación donde hemos saltado muchos de estos pasos? Cuando iniciamos el proceso con Pau, saltamos muchos de esos pasos. Pero gracias al Señor que hubo orientación y sometimiento también a la autoridad para poder enderezar lo que es torcido, lo cual es difícil.
Pero si como somos piadosos, amamos al Señor, queremos agradarle, entonces estamos dispuestos a someternos a Dios y a las autoridades para poder enderezar y adoptar los principios bíblicos, de manera que si quieren hacerlo, se puede hacer en el Señor. ¿Qué si quien observo es una madre o un padre soltero? ¿El yugo es igual? El apóstol Pablo habla y en 1 Corintios 7:39 dice que estamos libres para casarnos con tal que sea en el Señor. Y lo más importante es que sea en el Señor. Y en el Señor inicialmente es que sea creyente, que sea bajo los principios bíblicos, pero no habla acerca de todo este tema de padres y madres solteras, entendiendo que si son solteros, tal vez viudo, el apóstol Pablo anima también a que se casen si son jóvenes. Anima a que se queden solos si así el Señor les guía. Pero una persona que se junta con un padre o una madre soltera debe calcular y asumir el costo. ¿Sí? ¿Se necesita madurez? Sí. ¿Se necesita valentía? Sí. Al igual que para entrarnos en matrimonio, también como para entrarnos en una relación con una persona soltera. No son menos, son hermanos muy preciosos, queridos en la congregación, porque también son solteros. Y no son marginados, ni son de pronto candidatos de segunda clase. No, también tienen sus necesidades. Yo también tengo mis fracasos emocionales en el área sentimental. Todos nosotros llevamos un pasado. De manera que el yugo desigual aplica es para un incrédulo. Pero una persona debe calcular el costo. Y siempre al adentrarnos en una relación sentimental debemos evaluar el costo. Y debemos ser maduros y entender que debemos asumir muchas cosas. En Cristo somos nuevas criaturas. Esa persona que llegó con sus hijos, madre soltera, también es una nueva criatura en Cristo y ha nacido de nuevo. Pero eso no significa que entonces, por ser padre soltero, madre soltera, es un yugo desigual. No. ¿Qué tal si de pronto tú ya caíste en pecado sexual y no eres virgen? Entonces, hay un virgen y esta otra persona no es virgen, entonces es un yugo desigual. No. ¿Qué tal? Jesús dice en Mateo 5 que si nosotros codiciamos una mujer, ya nos acostamos con ella. Entonces, en nuestra mente tenemos pecados. ¿Qué tal si hemos luchado con la pornografía también? Cada uno de nosotros es un paquete. Y tenemos un trasfondo, tenemos una cantidad de cosas detrás de nosotros. Pero cuando se decide en matrimonio amar a alguien, estoy decidiendo por ese paquete completo. Satanás tratará de engañarte, así como engañó a Eva y diciendo con que Dios os ha dicho que se guarden en pureza. Pero no es así. El mundo te dice, debes mirar si son compatibles o no sexualmente. Adéntrate en besos para calificar el sexo que van a tener. Mentiras del diablo. Aquí no seguimos los parámetros del mundo, sino los de la palabra de Dios. Tú decides, ¿qué escoges? La necedad de hacer las cosas a tu manera, o escoger la sabiduría y aplicar los principios y hacer las cosas al modo de Dios. Más preguntas. ¿Qué si me adentro en una amistad cercana y me doy cuenta de que no quiero casarme con esa persona? ¿Sabes? Mientras no pases a un altar y digas, sí acepto, no estás casado. Puedes decir no. Y en este proceso que estamos manejando hay una amistad. Y obviamente que hay sentimientos involucrados. Y obviamente que si se entra en una amistad cercana y hay un rompimiento de decir no vamos a seguir este proceso, pues va a doler. Pero saben, va a doler menos que si se adentran en caricias, en relaciones sexuales, en besos y en todo, y hay una ruptura. Lo que Dios quiere es guardar nuestros corazones también. Y con este proceso lo que pensamos es en guardar los corazones de los solteros. Pero también pensar en cuál es la razón para entrarme en esta amistad cercana y decir no. Es que me di cuenta que es que no le gustan los huevos pericos. Y a mí me fascinan. O me di cuenta que es que ella quiere vivir en un pueblo y yo quiero vivir en Bogotá. O me di cuenta que y tenemos un montón de cosas. Nosotros necesitamos entender que como seres humanos tenemos pecados, luchas, pero también virtudes. Tenemos también hábitos pecaminosos, pero también tenemos algunas disciplinas cada uno de nosotros.
Y como lo dije ahorita, somos un paquete completo. Y cuando nosotros nos adentramos en una relación, debemos estar asumiendo ese paquete completo. La otra persona, y tú tienes en la observación, en la oración que has hecho, tendrás tu lista, pero también tú tienes una lista detrás tuyo. Tenemos una lista de pecados, de hábitos, de virtudes, pero también de defectos. Y a veces nos la pasamos viendo las pajas de las otras personas y no nos enfocamos en nuestras propias vigas. El matrimonio es amar y el amor es una decisión, no es por sentimientos. Tú decides en pacto quedarte con esa persona hasta que la muerte los separe, independientemente de lo que pase. Tristemente en el mundo no es así. Si somos incompatibles, entonces lo primero que hacemos es divorciarnos. Pero no funciona así en el Señor. ¿Cuánto tiempo debo orar específicamente? Hermano, el tiempo que sea prudente, pero animamos a que sea meses. Y si es un año mejor, para estar orando. Entonces, un buen tiempito de oración, porque es una decisión importante, no lo tomes tan a la ligera. No tomes como que, sí, estuve orando específicamente 15 días, ya voy a pedir consejo y ni siquiera he tomado el tiempo de observar a esa persona. Necesitamos entender que es una decisión importante y que asimismo debe ser guiada y orientada por el Señor. ¿Cuánto tiempo debería durar el noviazgo? Como el noviazgo comienza cuando ya hay una fecha, es el tiempo que necesiten para organizar la boda. Tal vez un año, año y medio, tal vez menos, dependiendo de cómo se ha llevado todo este proceso. Entre menos tiempo, mucho mejor. ¿Saben por qué? Los sentimientos crecen, hay mayor peligro de entrar en fornicación. Y es triste las estadísticas que hay de cristianos en relaciones de noviazgo largas que entran en fornicación. De manera que les animamos a un buen periodo de amistad, de observación objetiva, de oración, de pedir consejo, que han estado observando y saben cómo es esa persona, conocen su carácter, hasta que finalmente ya fijan el compromiso y ahí ya es cuestión de tiempo simplemente para la boda e iniciar este periodo matrimonial. Entonces debe ser un periodo corto. Ahora dentro de lo que el Señor me permitió participar, quise hacer una encuesta y un sondeo entre hermanos de aquí y de otras congregaciones que hace poco se casaron, hace tal vez algunos años. Y les preguntaba algunas cosas específicas acerca de su proceso y finalmente les pedí algunos consejos para los solteros. Y ellos me dieron algunos y voy a citarlos en estos minutos que tengo. ¿Listos? ¿Preparados? Ya casi termino. Quedan 5 minutos, hermanos. Entonces, consejos finales. Hay tiempo para todo. Son consejos de hermanos. Dice que realicen y forjen sus metas de acuerdo a la palabra, que trabajen, que oren por la persona que Dios tenga, o si no, por contentamiento, si Dios te tiene para estar soltero o soltera. Tengan un buen tiempo de amistad antes de ingresar en un noviazgo. La siguiente. Que no hagan las cosas ocultas. Si el hombre te dice que quiere todo oculto para no recibir la presión de la iglesia, pues es mejor no tener una relación con alguien que quiere mentir a los demás. Es que afuera sí nos juntamos y aquí andamos totalmente distanciados. No, tenemos que ser transparentes. Son consejos de otras personas. Conocer a la persona que te interesa en otros contextos. Conócelo cómo se comporta con otras personas. Pensamos que las citas es lo mejor para conocernos, pero lo mejor es observar cómo es su comportamiento en contextos de amistad, en cómo ejerce su papel como hombre, como mujer, los conflictos, cómo soluciona sus conflictos. O sea, que es una persona que perdona, es una persona que pide perdón, es una persona que cómo asume la pérdida de un familiar, de muerte, de necesidad, cómo es su temperamento, cómo es su familia, cómo se comporta en el trabajo, es una persona que la echan cada 2 meses del trabajo, cómo es su personalidad. Son consejos que dan. Ya que en el noviazgo se tiende a ocultar los defectos y no se muestra lo malo o aspectos a mejorar, sino solo las cosas buenas de las personas. Entonces es importante ser transparentes. No te ocultes, muéstrate cómo eres, muéstrate con tus luchas, con tus cualidades, con tus defectos también. Sé vulnerable en todo esto. Otros consejos: buscar siempre de Cristo.
Ten la confianza en tu pastor o en personas para rendirles cuenta. Muy importante. Finalmente, ser siempre íntegro en su comportamiento para mostrar realmente quién soy, no una fachada. ¿Acabó? Otro, es muy importante crecer personalmente, lo más que se pueda antes de embarcarse en ese proceso. Un noviazgo no debe ser para probar, debe ser para aprobar el matrimonio. El que se proyecta al matrimonio debería procurarse la persona idónea de acuerdo a su rol. El hombre procurando practicar con antelación algunas responsabilidades de lo que debe asumir en el matrimonio y de igual manera la mujer. Ya que hoy en día los jóvenes tienen un enfoque en ser profesionales para la vida laboral, pero no ser profesionales para la vida familiar. Es necesario que los padres y las iglesias puedan aportar en esta preparación. Ok, listos. Y listos. Últimas. Pensar en el noviazgo como en el compromiso. No justificar un gusto con la frase es que estamos orando si es la voluntad de Dios. No empieces a buscar y a tratarte de espiritual diciendo, uy, es que estoy orando por ti. No, eso ya crea una expectativa. Eso es como decir, me gustas mucho. Fíltralo todo en oración, pide consejo antes de estar diciendo y diciendo esta frase. El noviazgo no se puede hacer al del mundo. Cuarto, colocar horarios a las visitas. 5, siempre estar acompañado de alguien para evitar la tentación. Mira, esos son consejos de personas que hace poco pasaron por allí. Y si se dan cuenta, es muy similar a la aplicación de los principios bíblicos que hemos visto. Andar en sitios públicos, mirar antes de entrar en el noviazgo si los planes de vida se parecen o son opuestos. No dar palabras y sentimientos que solo le corresponden a la esposa. Escuchar a las personas alrededor si están de acuerdo o no. Primero que todo, orar por ese hombre o esa mujer y estar en consejería con los pastores, ancianos y grupo de jóvenes. Eso ayuda a fortalecer aún más la relación porque la multitud de consejeros hallarán. Gracias. Creo que quedó algo raro aquí. Que no se apresuren, que conozcan a él o ella en diferentes actividades, que sean amigos, se hagan favores, se cuenten alguna dificultad que tienen, que se ayuden con alguna tarea, ya sea de estudio o de trabajo, sin interés de ser novios. Esto los hará ser auténticos y no mostrar algo que no son. Sean respetuosos. Dice, he visto muchos jóvenes y jovencitas que se dejan poner el brazo encima por los amigos o se hacen cosquillas sin ser novios. Entonces, cuando sean novios, estas actitudes se llevarán más allá. Los jóvenes y jovencitas deben ser respetuosos siendo amigos para que al llegar al noviazgo no se sobrepasen. También que tengan en cuenta a sus padres, de pronto no sean creyentes, pero sí tenerlos en cuenta y conocer las historias de noviazgo y matrimonios creyentes. Esto permite aprender de los errores de otros, sin embargo, la idea no es que idealicen el noviazgo de ellos. Gracias, Dios les bendiga. Y finalmente una bibliografía para que los solteros y los padres se puedan edificar. 10 mandamientos del noviazgo cristiano. Eso es un blog que está en internet, lo pueden buscar y lo pueden leer. Otro es Camino hacia el matrimonio, que es un folletico muy sencillito de leer. También otro que es Dama en espera. Y otro libro que recomiendo y es Un buen encuentro. Un buen encuentro. Para que se quieran preparar también para el matrimonio sagrado de Gary Thomas. Muy, muy, muy importante tener en cuenta la perspectiva del matrimonio. Entonces, amados hermanos y amados solteros, está el proceso. Ahora las responsabilidades de ustedes como padres, las responsabilidades de ustedes como solteros. Que el Señor sea guiando todo esto. Cualquier inquietud, cualquier duda, hasta hoy va a estar el buzón aquí para anotar sus preguntas, inquietudes, y con mucho gusto estaré contestándolas en las meditaciones bíblicas diarias entre semana. Entonces, que el Señor les bendiga. Gracias por su atención, gracias por su tiempo, y que el Señor sea guiando para que salgan más familias de esta congregación con buenos procesos, con buenos hogares, y que el Señor nos guíe. Permítame terminar en una oración y ya termino. Padre amado, gracias por tu palabra, por los principios que vemos en ella y las aplicaciones prácticas también que tenemos, Señor. Es tu deseo y es tu anhelo, Señor, el que podamos guiarnos por tu voluntad, Señor,
que no nos amoldemos al mundo, que andemos con nuestra satisfacción plena en ti, Señor. Ayúdanos y guíanos, Padre, como esposos de nuestros matrimonios a ser luz y ejemplo y de ánimo también para que otros se quieran casar. Ayuda a los solteros también a tener la paciencia, a tener esa devoción en ti, guardarse en pureza, Señor, y esperar en ti. Gracias porque guiarás todos estos procesos, todos estos hermanos que se adentrarán en noviazgos con miras al matrimonio, Padre. Y oramos por ellos, Señor, que tú les proveas a su tiempo, en el momento en que tú quieras, Señor. Si está en tu buena voluntad el que se casen, que lo puedan hacer, pero que sea en el Señor. Oramos, Padre, dándote a ti las gracias por esta semana y oramos en los méritos de nuestro Salvador y Señor Jesús. Amén. Vamos, gracias, que el Señor les bendiga.